Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo abundantemente, ricamente a cada uno de ustedes. Vamos a orar y vamos a dar inicio a este pan de vida, donde el Señor tiene para nosotros esta noche un mensaje muy importante. Espero estén atentos para recibirlo. Mientras tanto, oremos. Padre glorioso, Señor, en esta noche, te damos gracias a ti, Padre, por la vida, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Darte gracias, Padre, por todo lo que tú haces y lo que harás en cada uno de nosotros. También darte gracias, Padre, por tu palabra, porque nos edifica, nos permite llenar, Señor, nuestros vacíos, llenar, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón y caminar firmes en tu verdad, Padre. Por eso esta noche, Señor, estamos atentos al mensaje que tienes para nosotros y te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos permitas entenderlo, aceptarlo, guardarlo en nuestro corazón y también compartirlo, Padre, con todos aquellos que lo necesitan, así como nosotros lo necesitamos esta noche, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En Tesalónica, pasados algunos años, se habían producido fallecimientos entre los creyentes, y los que todavía vivían se entristecían al pensar que los fallecidos no estarían presentes para recibir al Señor en su venida, que consideraban ellos era un acto inminente. Pablo aclara las cosas y habla del arrebatamiento de los creyentes con toda claridad. Y yo quiero aquí hacer un paréntesis y decirles que la palabra arrebatamiento en el griego, su definición es como si un águila se lanza en picada desde las alturas para arrebatar una presa y luego en un abrir y cerrar de ojos llevarla a las alturas. Podemos decir que así será este maravilloso momento en que el creyente es llevado, somos llevados, y no perder ese entusiasmo o esa expectativa que tenemos, y mucho menos los componentes de nuestras familias, porque anhelamos que cada uno de ellos también esté con nosotros en ese momento. Vamos a tomar la palabra que el Señor nos da esta noche. Está como les dije, en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4 del verso 13 al 18, que dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando un creyente muere, es cierto que produce, digamos, un vacío importante en la familia. Duele de tal manera que trae consigo llanto y desespero.
Y cuesta mucho aceptar esa situación y cuesta más tratar de llenar ese vacío que se siente al notar la ausencia de su presencia. Por otra parte, la Biblia nos, nos enseña que que el morir es ganancia, como dice Pablo en Filipenses 1:21. Él prefiere el morir que seguir vivo en esta tierra, a no ser por el concepto que da Pablo de sí mismo sobre la necesidad de estar él aquí para cumplir con el propósito por el cual Dios le llamó al ministerio. Y esto sirve para que también entendamos cada uno de los que trabajamos en la obra, de que es necesario cumplir con la labor que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros y que es potestativo del Padre el tenernos aquí o el llamarnos a su presencia, aunque como dice Pablo, él prefería mucho más estar ya en la presencia del Señor que estar acá en la tierra. El verso 14 del texto hace que nos dice que no nos entristezcamos, porque Dios el Padre traerá con Jesús a los que durmieron. En la versión de la Biblia Plus encontré este mismo verso con una explicación muy diciente que quiero leer para ustedes. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Si aplicamos la sintaxis y la comprensión de lectura, podemos entender que Dios el Padre está, como dice Isaías, sentado en su trono en el cielo. Esta versión nos da un tinte mucho más claro sobre la interpretación de ese verso, ya que debemos entender que Jesús viene con sus santos ángeles, como lo dice Marcos 8:38 y Lucas 9:26 que lo afirma, no con los santos que se atribuyen a la iglesia y nos esperan en las nubes. Entonces estaremos entendiendo 1 Corintios 15, 51 y 52, que me permito leer. 1 Corintios 15, 51 y 52, que dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Ven? Esa es la definición que nos da Pablo respecto a lo que ocurrirá con la iglesia. Con la iglesia. Pero si miramos 1 Corintios 15, 23, donde el Señor nos da un orden. Mire usted que el Señor dice acá, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Este verso se refiere a la resurrección, tanto del Señor Jesucristo, de los que resucitaron en el momento en que Él resucitó de entre los muertos, y los que han de resucitar después, no de la iglesia. ¿Ve? Entonces, eso tenemos que entenderlo porque a veces se presta para malentendidos. Entonces, continuamos acá. Los muertos en Cristo, este es el orden para resurrección. Y complementa la palabra luego, nosotros los que hayamos quedado seremos transformados y juntamente con ellos, es decir, a los muertos en Cristo, subiremos a encontrarnos con el Señor en el aire. Y entonces, como dice la palabra de Dios, traerá al cielo juntamente con Cristo a su iglesia.
Es decir, de acuerdo al verso 15, siempre se cumplirá el orden que ha establecido Dios para este evento tan importante para nosotros como iglesia. Los versos 16 y 17 de nuestro texto base nos enseña que el cómo y el cuándo, sin hablar de fecha estipulada, sino del orden. Y ese orden será el que se lleve a cabo en lo referente al arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados juntamente y nos uniremos a ellos para estar y recibir al Señor en el aire. Es necesario tener en cuenta todos los eventos que comienzan a emerger en nuestra cotidianidad y discernir que vivimos tiempos finales. Y para concluir esta enseñanza, debemos tener en cuenta también Lucas 21-28, que nos dice así, permítame, le pongo el texto en pantalla. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto que nos dice el apóstol Lucas en este momento es algo muy relevante para nuestras vidas, para los que vivimos estos tiempos actuales. Se están dando muchos eventos, se están dando muchos acontecimientos que nos ponen a pensar. Y entonces Lucas dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, o sea, póngase firme y levante vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. No nos llenemos, como dice el Señor, de glotonería, de intereses por las cosas materiales, por lo que el mundo ofrece, sino que estemos pendientes siempre de todo lo que está ocurriendo. Así que, mis hermanos, reciban un cordial saludo esta noche y que esta palabra que el Señor nos ha dado nos permita reflexionar mucho sobre los tiempos que vivimos, sobre nuestra condición y nuestra posición como cuerpo de Cristo, como iglesia, para que asimismo afectemos a muchos y sean muchos, muchos, muchos los que en ese momento glorioso sean transformados o sean resucitados para recibir a nuestro Dios y Salvador en las nubes y así estar siempre con Él. Que Dios les bendiga ricamente, que tengan una buena noche. Un abrazo en Cristo.